El pulso económico. Desde los cimientos de la verdad, el análisis crítico y el pensamiento reflexivo, bajo la conducción de Wilmer Álvarez y Eliana Ocampo. Este es el espacio donde la economía se analiza con profundidad y claridad. Bienvenidos. Bueno, Karl Marx define la plusvalía como el valor excedente generado por el trabajo del obrero que no es remunerado en su salario y es apropiado por el capitalista. Este concepto es fundamental en su análisis del capitalismo y aparece desarrollado principalmente en su obra El Capital. En palabras simples, la plusvalía es el valor adicional que los trabajadores generan a través de su trabajo, pero que no reciben como salario. Es decir, es el excedente que queda después de cubrir el costo de la fuerza laboral y que se apropia el empleador o dueño de los medios de producción. Es así que, Karl Marx definió la plusvalía como la base de la explotación en el sistema capitalista, ya que representa el trabajo no remunerado de los trabajadores. Pero no toda la plusvalía se genera de la misma manera, ya que aquí es donde entran los conceptos de plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Para empezar, la plusvalía es, como ya se mencionó, aquel valor que no se le remunera al asalariado o al obrero por hacer distintas actividades en un lapso de 8 horas. Nosotros aquí tenemos el lapso de 8 horas de un obrero normal. Se asume en la plusvalía normal, común y corriente, que el trabajador labora durante 4 horas y las otras 4 horas restantes son ganancia neta para el capitalista o para el contratista. ¿Por qué se asume de esta manera? Pues porque el salario básico es de $470 actualmente y la canasta básica ronda aproximadamente en unos $877. Si nosotros nos damos cuenta, hay una diferencia aproximadamente del 50%. Es decir, en este caso se lleva o el trabajo necesariamente o socialmente necesario para que el trabajador o el obrero pueda desenvolver alguna actividad son de 4 horas. Estas otras 4 horas no se remunera porque el capitalista no ve la necesidad de pagarle esas 4 horas, ya que estas vendrían a ser las que se necesitan biológicamente para que el trabajador pueda recomponer sus energías, independientemente si es que estas energías se recomponen con comida saludable, de alta calidad o con comida chatarra. La plusvalía absoluta se obtiene al extender la jornada laboral sin aumentar el salario. El trabajador genera más valor al trabajar más tiempo, pero su salario permanece igual, lo que incrementa la proporción de trabajo no remunerado. Cuando se extiende la jornada laboral, lo que realmente se incrementa es este tiempo de trabajo excedente, permitiendo al capitalista apropiarse de un mayor volumen de valor sin cambiar la remuneración del trabajador. Esto significa que, en términos relativos, una mayor proporción de la jornada laboral se dedica a producir plusvalía, mientras que el tiempo destinado a reponer el valor del salario permanece constante. Por ejemplo, en las temporadas navideñas, los supermercados contratan jóvenes temporalmente, pagando el salario mínimo por jornadas de 8 horas. Sin embargo, les hacen trabajar hasta 12 horas sin pagar horas extra. Esto genera lo que Marx llama plusvalía absoluta, el valor producido en las 4 horas adicionales que el trabajador no recibe, pero que el supermercado convierte en ganancia. Un ejemplo claro de explotación laboral. Ok, las primeras 8 horas cubren tanto el salario del trabajador como las ganancias esperadas por los empresarios en condiciones normales. Aquí las 4 horas extras, al no ser pagadas, representan tiempo de trabajo excedente. Este se convierte íntegramente en plusvalía absoluta para el supermercado. Este excedente beneficia exclusivamente al empleador, mientras que el trabajador recibe el mismo ingreso mensual. Para calcular la plusvalía absoluta,
es necesario determinar el monto que recibe el trabajador por su fuerza de trabajo, que representa el valor de sus necesidades básicas o de subsistencia. Por ejemplo, si el salario mensual es de $470, es decir, de $23 diarios, ese es el valor correspondiente al trabajo necesario para reproducir su fuerza de trabajo. El salario del trabajador debe relacionarse con la jornada laboral. Si un trabajador recibe aproximadamente $23 diarios por una jornada de 8 horas, se asume que el tiempo de trabajo necesario para cubrir ese salario es de 4 horas. Es decir, en forma monetaria, $2.87 la hora. Habiendo comprendido el concepto de plusvalía, ahora vamos a proceder a calcular la plusvalía absoluta. En la plusvalía absoluta nosotros volvemos a tener las 8 horas de trabajo. Sin embargo, resulta que nuestro empleador o el capitalista, que sería el jefe del obrero, le pide que trabaje por más horas, ¿ok? Entonces ya deja de trabajar las 8 horas y trabaja 10. ¿A cambio de qué? Pues de nada. Le sigue pagando los mismos $470. Esto es un problema, pero para el obrero, porque se trabaja más al mismo coste. Sin embargo, para el capitalista es una ganancia máxima. ¿Por qué? Porque aquí nosotros seguimos desenvolviendo o tenemos ya nuestro salario equiparado en las 4 horas. Sin embargo, el capitalista se lleva 6 horas más de nuestro trabajo. En este caso vamos a proceder a calcularlo. Se dice que la fórmula para poder calcular el porcentaje de la plusvalía que se lleva el capitalista viene a ser el valor de la plusvalía es igual, o el porcentaje de la plusvalía es igual al trabajo excedente que hace el obrero, es decir, 6 horas, sobre el trabajo socialmente necesario. Este es el trabajo necesario y este es el trabajo excedente. Entonces sería sobre las 4 horas. Y todo esto por 100%. Si simplificamos y sacamos la mitad, nosotros nos vamos a dar cuenta que, haciendo los cálculos matemáticos, nos da a 150%. Este es el porcentaje de plusvalía que se lleva el capitalista. Ahora, ¿cómo lo calculamos en valor monetario? En el valor monetario, nosotros nos daremos cuenta que si el 100% de nuestro salario es 470, ¿cuál será entonces el 150%? Al hacer una regla de 3, nosotros nos damos cuenta que multiplicamos 470 por 150 y lo dividimos para 100. Ya. Sale igual a 705. Es la cantidad en valor de lo que el capitalista se lleva mensualmente por nuestro trabajo. Bueno, la plusvalía relativa es aquel valor extra que obtiene el empleador o el capitalista al reducir el tiempo necesario que el trabajador o el obrero debe utilizar para cubrir su salario. Esto se debe lograr sin cambiar la duración de la jornada laboral. Es decir, el trabajador sigue teniendo sus 8 horas diarias de trabajo. Pero, ¿cómo se logra esto? Bueno, esto se logra simple y llanamente aumentando la productividad del obrero. En pocas palabras, esta plusvalía relativa no depende de extender la jornada laboral, sino que esta debe hacer que el trabajador produzca más en el mismo o incluso en menor tiempo. Esto genera más ganancias para el empleador, obviamente. Es de hecho esta plusvalía la más depredadora, pues esta no se aumenta costos. Así pues, la plusvalía relativa se obtiene al implementar, por ejemplo, avances tecnológicos,
mejoras en los métodos de producción o incluso reorganizando el trabajo que permiten producir más en el mismo tiempo. Ok, imagina que un empleador tiene una pequeña fábrica de helados artesanales, donde 10 obreros trabajan manualmente 8 horas al día para producir 500 helados aproximadamente. En este modelo, el tiempo de trabajo necesario, o sea, este valor que los obreros producen para poder cubrir sus salarios, es de 4 horas. Y las otras 4 horas son de trabajo excedente que genera la ganancia para el empleador o para el capitalista. Sin embargo, los costos de producción son altos, ya que todo este proceso depende del trabajo manual y además rinde pocas unidades. Bueno, ¿y de qué manera el empleador podría solucionar este problema? Él resulta que decide comprar maquinaria industrial. Entonces, él automatiza procesos, como por ejemplo la mezcla de ingredientes, el llenado y el empaquetado. Entonces, él reorganiza las tareas de los obreros. Y ahora, con las nuevas maquinarias, los mismos 10 trabajadores producen 5.000 helados en el mismo tiempo de jornada de 8 horas. Bueno, para poder nosotros calcular la plusvalía relativa tenemos que comprender que la diferencia con la plusvalía absoluta es que aquí no se aumenta las horas de trabajo del obrero. Lo que sí se aumenta es la productividad del mismo. Ya sea que el capitalista decida implementar más maquinaria, más tecnología o incluso, entre comillas, contrate a personal más calificado para poder realizar las mismas labores en menos tiempo. Siendo así, nosotros tenemos las mismas 8 horas de trabajo, pero con la diferencia de que el sueldo, se mantiene el sueldo, pero aquí las horas de trabajo socialmente necesarias para poder cubrir las necesidades básicas del obrero se reducen a 2, por ejemplo. Entonces, este es el trabajo necesario y este sería el trabajo excedente que viene a ser una ganancia neta para el capitalista. Para poder calcular el valor de esta plusvalía, nosotros vamos a basarnos igual en la fórmula anterior. En este caso sería las 6 horas del trabajo excedente sobre las 2 horas del trabajo necesario. Entonces, al simplificar y multiplicándolo por el 100%, nos da un valor de el 300%. Ahora, nosotros para poder sacar el valor monetario de esta plusvalía, nos vamos a basar en estos 300%. Entonces, en este 300% lo multiplicamos por el salario básico, que vendría a ser $470, y sobre 100%. Si lo simplificamos, nos vamos a dar cuenta que el valor que el capitalista se lleva es de $1,410. Eso es lo que el capitalista se lleva a cambio del trabajo que realiza el obrero. Muchas gracias por su atención a todos. Les dejamos la siguiente pregunta. ¿Los trabajadores públicos generan plusvalía?